Queridos hermanos, vamos a proseguir con la meditación de esta preciosa epístola primera del apóstol Pedro. Yo siempre quiero terminar antes, pero el estudio de cada uno de los versículos siempre lleva un poco más de tiempo. Sin embargo, yo espero que los versículos que vamos a estudiar esta noche sean no solamente de un provecho espiritual especial, porque todos lo son en general, sino que especialmente los primeros los veo de una practicidad enorme para todos los que somos casados. He estudiado y he predicado estos versículos muchas veces, y algunos pensamientos no se me han olvidado y espero que no se me olviden jamás. Recuerdo en Barcelona cuando estaba explicando esta epístola y luego cuando la expliqué hace año y medio en el Ferrol del Caudillo. Y este versículo 7 vais a ver las cosas que tiene. Voy a leer primeramente los primeros versículos 12. Espero que no pase del versículo 12. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, sea esposas, estad sujetas, subordinadas, no lo olvidemos nunca, a vuestros maridos, para que hasta los que no creen, eso quiere decir también los que no creen, hasta los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Creemos que significa cada una de estas palabras, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, y a su marido, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora va a pasar a otra cosa. Y sabes bien que esto de los deberes conyugales lo ha interrumpido después de los deberes sociales, para dar un paréntesis de que el cristiano que sufre, que no sufra por ser un ladrón, un homicida o un blasfemo, sino que si sufre, que sufra por la causa del Evangelio, y entonces que se alegre, que no tenga ninguna vergüenza. Aquí va a ser otro paréntesis. Y comienza por decir que en general ya todos, no solamente los maridos y mujeres, amos y criados que he dicho antes, los que tienen que estar sometidos a las autoridades, finalmente todos, es decir, todos los fieles de la congregación, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Muchas de estas palabras no tienen el sentido que pone aquí. No me responde por eso, pero veréis que tienen un sentido todavía más fuerte. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, y ahora vienen citas del Antiguo Testamento: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Veis la diferencia que hay entre los ojos y el rostro? ¿Por qué para los buenos dice ojos y para los malos rostro? Esto es lo que yo querría meditar en esta noche con vosotros.
Es curioso y hasta uno no dio la cuenta cómo empezaba a sí mismo. ¿Por qué comienza aquí a sí mismo? Homoio significa de la misma manera. De la misma manera que yo he recordado de repente que aquí Pedro está siguiendo una línea muy parecida a la que sigue Pablo en Efesios 5. Y allí hay una cosa muy interesante. Recuerdo que la oía Emilio Antonio Núñez en la calle Verdi hace unos años desarrollar este pensamiento magistralmente. Y él hacía ver que el versículo principal era el 18, en que dice: no os emborrachéis con vino en el cual hay disolución, sino llenaos del Espíritu Santo. Mejor dicho, dejaos llenar, dice allí. Dejaos llenar del Espíritu Santo. Y todo lo que venía detrás ya son juntos. Como diciendo, lo que importa es que el Espíritu Santo tome posesión de vosotros. Porque si lo hace así, ya entonces ya estaréis sometiéndoos. Todo viene ya en gerundio. Como diciendo, todo deriva de ese hecho principal, de que os dejéis conducir por el Espíritu Santo. Pues aquí, precisamente hoy, estudiando este pasaje y viendo por qué dice a sí mismo, porque es un empalme. A sí mismo sí, y lo que dice antes es que vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y he visto de vuestras almas. Pero ¿qué es lo que ha dicho antes? Todo este pasaje en realidad viene a decir que el cristiano, si es verdadero creyente, tiene que ir siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Y qué dice en Efesios 5 cuando está hablando de maridos y mujeres? Que los maridos tienen que amar a las mujeres como Cristo ama a su iglesia. O sea que de la misma manera que en la última parte de este capítulo ha estado diciendo que todo creyente, que no solamente es del cuerpo de Cristo, sino que es esposa de Cristo, tiene que seguir a su marido y no solamente a su cabeza. De la misma manera. Ahora ya ven lo que dice de la misma manera. De la misma manera que se ha comportado Cristo con su iglesia y la iglesia tiene que ir siguiendo las pisadas de Cristo, como solemos decir, siguiendo a su marido en el traslado. ¿Es verdad? Así lo dirían. Al marido lo cambian de oficio, lo elevan en la función que tiene, a trasladarse. La mujer tiene que seguir al marido. Pues bien, la iglesia tiene que seguir al esposo, a seguir las pisadas de Cristo. Así mismo vosotras, mujeres. Y es curioso esto. Fijaos que de los 7 versículos que hay aquí de deberes conyugales, 6 son para las mujeres y uno solo para los maridos. Al contrario que Pablo, que pone muchos para los maridos y uno solo para la mujer. ¿Por qué sería esto? ¿Se querían complementar el uno al otro? Yo veo otra cosa. Y es que Pablo es un viudo. Esta es mi opinión. La puedo sostener. Pero no voy a estar explicando las razones por las cuales yo considero que era viudo. Más aún, cuando yo estaba preparando este mensaje, estaba pensando en una cosa. ¿Por qué murió tal vez aquella mujer? ¿Siguió como debía a su marido? Quizá no la arrebató el Señor porque podía ser un obstáculo para él, porque solamente los cabezas de familia podían echar el voto, la piedrecita blanca en el Sanedrín, solamente los cabezas de familia. Los solteros no tenían ese privilegio. ¿Y cómo dice él? En Hechos de los Apóstoles, que él echó la piedrecita blanca, votando para que se matara a Esteban. Lo pone allí. Y en el griego dice, estaba echando la piedrecita. Luego era cabeza de familia. Pero está escribiendo muchos años después. Muchos años después. Por lo tanto, a mí no me cabe duda de que no era soltero, no era un célibe que había querido quedarse como los frailes, como los curas, no. Había quedado de viudo. Y por eso dice, yo querría, en las circunstancias tan malas que estamos atravesando, que os quedarais como yo, como diciendo que no os volvierais a casar. Otra vez jaleo, y con las circunstancias que tenemos, ya está bien. Algo así. Pero sobre todo poniendo énfasis, porque cuando dice en Corintios eso, es a causa de las circunstancias. Él veía que se aproximaba una persecución tremenda en medio de las tribulaciones que había allí,
Y por eso dice el que esté soltero que no se case, el que se casa que no se vaya, que no, o sea, que no se cambie de situación. No merece la pena, ni de comprar ni de vender, ni de cambiarse de domicilio, ni por lo tanto ni de cambiar de estado. ¿Para qué? Si no vais a tener tiempo ni siquiera de ir a la luna de miel. Esto se acerca porque se acerca a la tribulación. Ese es el único sentido por el cual Pablo dice aquellas cosas. Pero aquí está hablando un casado, y que sigue casado todavía, porque en el tiempo en que estaba escribiendo Pedro la primera epístola, Pablo estaba escribiendo en 2 Corintios, que es una de las últimas suyas, que a ver si él no tenía derecho, o solo Bernabé y él iban a ser los únicos que no tenían derecho de tener una mujer y de ir con ella, que les acompañara y les hiciera la comida, etcétera, y que les sirviera. Y dice, de modo que nosotros tenemos el derecho de que nos deis de comer, porque si os damos el Evangelio, que es cosa espiritual, que vale mucho más, que menos nos tenéis que dar a nosotros bienes materiales que sosteneros. Y claro, dice esa palabra, porque los demás apóstoles van con sus mujeres, hasta Cefas, dice, hasta Pedro. Y claro, Pedro está escribiendo como un casado. Y conociendo todas las particularidades de la vida casada, con mucho más detalle, quizá que Pablo, que ya se había olvidado bastante de los muchos años que llevaba de viudo, os vais a ver qué detalles tan finos hay. Y claro, estos detalles afectan mucho más a las mujeres, en este sentido. Pero el versículo que aplica a los maridos, aun siendo uno solo, tiene tanta densidad o más que los 6 anteriores. Comienza de la misma manera que la iglesia con Cristo, dice con la iglesia, igual que en Efesios 5, vosotras mujeres. Vamos a seguir paso a paso. Ya está igual que Pablo en Efesios 5, usando gerundios o participios. En vez de decir estar sujetas, dice estando sujetas. De la misma manera, estando subordinadas, hipotasómenai, siempre con el mismo verbo, hipotáctica, siempre subordinadas, estando subordinadas a vuestros propios maridos, dice aquí, a vuestros propios varones, que equivale igual a vuestros propios maridos, para que si algunos, o sea, aun aquellos que apeisusin, hay 3 verbos en griego para decir obedecer y otros 3 para decir desobedecer. Y es muy curioso el que aplica así, porque hay el obedecer de hijos a padres, por ejemplo, que es el que se dice de escuchar desde abajo a uno que te habla desde arriba. No pone eso. Hay otro que es el desobedecer como pecado por el cual se merece la muerte, que es el que está en Efesios 5:19. Digo, en Romanos 5:19, cuando dice, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otro, Cristo, los muchos son constituidos justos. Otro verbo diferente. Pero aquí no pone ni el uno ni el otro. Es un verbo que está entre los dos y significa estar convencido de algo o no querer ser convencido de algo. Por lo tanto, cuando habla de estos maridos que no creen a la palabra, no quiere decir que no son creyentes a la palabra en el sentido de fe salvífica, sino que se resisten a ser convencidos y persuadidos por la palabra que les digan sus mujeres o quien sea. Son personas que no quieren quedar convencidas por palabra, y a estos les dice a las mujeres, les dice Pedro a las mujeres, fijaos bien, estás sometidas a vuestros maridos de tal forma que hasta los que no quieren ser convencidos por las palabras que les digáis, queden convencidos en silencio, sin palabras, viendo vuestra conducta. Hasta los que no creen a la palabra y resisten y no quieren ser persuadidos por la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Sean ganados. Está volviendo, ¿qué verbo pone? Es un verbo, no ríais, de este verbo viene cerdo. Pero ¿sabéis por qué? Porque desde la antigüedad el cerdo fue uno de los animales que más provecho daban a sus dueños.
De modo que el verbo ganar, en sentido de ir adquiriendo mucho provecho material, en griego es perder. Pero claro, visto ya en el contexto, ya no nos suena a nada de perder, sino a ganancia. Pues bien, dice, los vais a ganar. Es el mismo verbo que hay en Mateo 18, cuando le dice el Señor a Pedro, mira, o Pedro le pregunta, si alguno ha hecho algo contra mí, ¿cuántas veces le perdonaré? ¿Recordáis todo aquel episodio? Y dice, fíjate, si alguno ha hecho algo contra ti, primero tómale a solas y repréndele. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Os habéis fijado en esta palabra? Has ganado a tu hermano. ¿Quién es el que ha ganado allí? El que ha ganado ha sido el que ha vuelto, ¿no es esto? Allí quiere decir una cosa muy profunda. Quiere decir que cuando un creyente, aun no teniendo culpa a él, pierde a un hermano suyo porque ha sido ofendido o le ha ofendido, la pérdida es suya. La pérdida es suya. La Biblia no pone como perdido, como que pierde algo al que se ha ido, aunque es verdad que se ha perdido, y más que el otro, porque al fin y al cabo el otro no tenía ninguna pérdida individual. Pero cada hermano es una posesión del otro, como diciendo, tu hermano es algo tuyo, y si se te va, lo pierdes. Ahora, si por la reprensión lo vuelves otra vez, lo ganas. Es algo que tú pierdes y algo que tú ganas. Es el mismo verbo ya. De modo que una mujer puede ganar para sí, para el Evangelio, para Dios, a un marido que se resiste a creer al mensaje y al Evangelio y a las palabras, solamente viendo que su mujer, aun cerrando la boca, se comporta con una mansedumbre tal, con una afabilidad tal, con una obediencia tal, con una sumisión, sea como sea el marido, por muy malo que sea, ella con humildad, con mansedumbre, va sometida, mostrándole afecto, no diciendo, como mi marido es tan malo, hay quienes piensan que son más santas retirándose a orar por el marido, pero yo luego con el marido nada, afecto no se lo merece. Yo, que es un bestia, que es un padre, ¿así crees que lo vas a amar? Cuanto peor se porte, más cariño tienes que mostrarle. Cuidado, porque esto es una regla vital para la conducta cristiana. Como una mujer se equivoque en esto, se ha equivocado de medio a medio en la ética conyugal. Quizás quiera salirse con la suya y que su derecho prevalezca y tenerse por mártir y que ella es la santa y la verdadera creyente y que el marido es del mundo, es tan malo, no quiere ser, no, en este caso no le oirá, no, tantas veces se oye esto, desgraciadamente. Cuanto más mansedumbre muestre la mujer, menos hablar, pero que vean conducta, que sean ganadas sin palabras, por la conducta de sus esposas. Y aquí hay un verbo soberano. Dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sabéis el verbo que hay aquí? En griego hay un verbo que significa teniendo delante de la vista una cosa que no se la pueden quitar. Algo que está siempre dentro de la vista y que uno querría quitárselo y no puede. Es obsensante. Obso es algo que está siempre delante, tanto que prosopon significa persona, porque es la máscara que se ponían los actores para salir a escena, y por lo tanto la tenía que tener siempre delante mientras estaban desempeñando la función, el papel que tenían que representar en el teatro. Pues es algo que lo tienen tan delante de los ojos que no se lo pueden quitar, de día y de noche, y esto es sencillo porque si la convivencia conyugal ha de ser íntima, la relación entre el marido y la mujer se está desarrollando día y noche, no se puede escapar. Llevamos el mismo yugo, por eso nos llamamos cónyuges, y tenemos la misma suerte, buena o mala, por eso nos llamamos consortes. ¿Veis? Estas palabras quiere decir que se ha hecho una sola persona y que hay que seguir por el mismo camino.
Y ya sabemos lo que duele esto y lo que lima, pero lo que perfecciona también, porque naturalmente si todos los maridos tuvieran los mismos caracteres que tienen sus mujeres, pero eso no puede darse en los seres humanos. Ella pensará de una manera y tú pensarás de otra, pero por eso no se va a armar un lío. Hay que respetar incluso hasta las opiniones del marido y de la mujer. Y eso no debe enfriar ni la comunión con Dios, ni siquiera la comunidad conyugal. Pero que tengan delante de los ojos, esos maridos vuestros que no quieren creer, que tengan delante un evangelio vivo, un testimonio de una conducta afable, mansa, sin hacerse la víctima, no. Que tengan delante vuestra conducta, dice, en fuego, es decir, en respeto. En respeto, pues, una conducta pura, dice. Vuestra conducta pura que se desarrolla en el temor de Dios. Así lo pone. Una conducta pura, o donde dice casta, es el amén, clarísimamente puro, igual que en primera de Juan 3:3, que es la misma palabra, una conducta pura en fuego, en miedo, pero como ya os expliqué lo que significaba con temor y temblor, pues es igual aquí. Temor significa respeto y el otro responsabilidad en respeto. O sea que la mujer está respetando a su marido y está amando a su marido y procurando tener con él más cariño todavía y presentarle las cosas mejor, que tenga menos disculpa, menos excusa, porque eso para él va a ser un testimonio vivo, un día y otro, una hora y otra. Esto es una cosa grande. Y dice, y una cosa que interesará mucho, incluso para vuestros maridos. Por eso, cuando dice vuestro atavío, dice, de las cuales el atavío, para unirlo más con cuyo atavío, ¿qué significa atavío? El modo de, el make-up, que dicen los ingleses, que sea el modo de presentarse de una manera, claro. Tampoco un marido le va a gustar ver a su mujer siempre desarrapada y despeinada. No. Una mujer, y esto es muy conveniente que se sepa, especialmente entre las que vayan a casarse, pero también en las que estén casadas. Hay chicas que cometen el error tremendo de adornarse, pero ¿para qué? Cuando tienen que pescar, para decirlo con todas las palabras. Y en el momento en que han pescado, porque se han casado, descuidadas totalmente. Este es un error tremendo. Es un error tremendo, porque hasta desde el punto de vista de la psicología, fijaos bien, el modo de tener al marido contento y de ser atractivo para el marido es que el marido cada día pueda encontrar alguna sorpresa más en la mujer. Alguna sorpresa más en la mujer, es decir, una atracción nueva, una atracción renovada. Naturalmente, entre los creyentes, ese atractivo, cuanto más espiritual y más hondo sea, más mantendrá el verdadero amor del marido. Pero que no descuide lo otro, que no descuide lo exterior, que no descuide lo sexual, mucho cuidado, que no descuide ninguna cosa que pueda afectar a la psicología del marido. Todo esto tiene que tenerlo muy en cuenta, porque después quejas, ay, mi marido mira, claro, mira a la otra porque a lo mejor se arregla mejor que tú. Tantas cosas habría para decir aquí que estaríamos toda la noche, pero tener en cuenta, y lo digo ya por experiencia propia, cuando yo hablaba de cura de todas estas cosas estaban los míos, claro, yo sabía eso. Pero cuando uno se ha casado, sabe la importancia que tienen todas estas cosas, que parecen detallitos de psiquiatría, pero son de evangelio puro también, porque Dios quiere que todo esto entre dentro de la comunión conyugal para que se mantenga como sea. Y por eso dice, ahora bien, ¿cómo tiene que ser vuestro atavío? Luego tiene que haber atavío. Pues no ha de ser un atavío de esa clase en que todo se ponga en el exterior. Primeramente, porque si es una mujer que piensa solamente en el exterior, va a arruinar al marido. No va a estar pensando más que siempre mejores collares, siempre mejores pendientes, siempre mejores vestidos. Hoy, y la vecina, mira cómo va, que dirán de mí, soy la mujer del ciudadano y tal, y mi marido tiene este cargo,
Hombre, eso no puede ser, yo tengo que ir vestida como ella por lo menos. Si la otra hace un esfuerzo grande y a lo mejor está bebiendo lo que has comprado en la tienda, pues aunque tenga que beberlo, la parece mejor que la vecina. ¿Veis? A esto va. Que vuestro atavío no es de todo puesto. Ordinariamente se dice que cuanto más piensa uno en adornar el exterior, está más vacío por el interior. Quizás sea, no es para justificarlo, pero quizás sea esta una de las razones por las cuales los grandes sabios del mundo van siempre tan desarrapados porque no se de nada. Un Alberto Einstein cuando se lo veía y se lo ve todavía en la cosa, peinado nunca, a mí entre los pelos. ¿Cómo se iba a preocupar un hombre que estaba inventando la fórmula de la desintegración de la materia? Y no le quedaba tiempo para esas cosas, hombre. Pero el que no tiene cosas dentro para pensar, pues tiene que estar pensando en lo de fuera. Esto es una desgracia, pero así pasa ordinariamente. Eso no quiere decir que vayamos a ir mal, pero que el ornato interior, como dice aquí, se refiere no solamente a los hombres y las mujeres, sea el de dentro. No solamente porque es el que interesa, sino porque ese es el que ha de cultivar al marido. Hay una frase que la leí hace mucho tiempo, y tiene aplicación a esto. Decía lo siguiente, es un poco sarcástica, pero puede servir a muchas chicas. Dice, una chica guapa le lleva a una chica menos guapa 5 minutos de ventaja. A los 5 minutos tendrá que vivir de sus propios recursos. ¿Sabéis la filosofía que lleva eso? Un hombre le gustará una cara guapa. Dice, es una muñeca, es nada. Se pone a hablar con ella, ya no me está los 5 minutos. Sí, pues coja. Esto es lo que quiere decir. O sea, que no va a estar en la belleza exterior, ha de haber una gracia. Y esa gracia no solamente será en la conversación, sino en lo que se hable que te pueda seguir. Un marido no busca que la mujer le vaya a sacar la operación de interés compuesto, porque para eso ha estudiado en su carrera, pero que por lo menos, si le está explicando el problema que tiene o quiere decir algún asunto, que no le salga otra como quieres el filete. ¿En qué estabas pensando? ¿Tú crees que yo solamente estoy pensando en los filetes que no te preparan la comida? Pues quieren que te intereses también en lo que les interesa a ellos. Tener en cuenta que esto es de una importancia vital. Como no os intereséis en los problemas de vuestros maridos, vais perdidas. Porque muchas veces dicen, se van con los amigotes, y gracias que no sea que sean con los amigotes solo, no sea con las amigotas, pero se van con los amigotes porque les entienden. Porque hablan de cosas que les entienden, pero si la mujer no tiene la capacidad y el interés suficiente para interesarse por los problemas del marido, ¿cómo no se va a ir a otro que lo entienda? Felipe Sassone estaba casado con una actriz, y una actriz muy inteligente. Y sin embargo recuerdo, hace muchos años, creo que hace 30 años, en un artículo editorial de ABC, escribía con cierto sarcasmo. Dice, naturalmente que no creo que fuera un gran creyente, o si lo era, creyente. Y dice Felipe Sassone, y a mí me están diciendo que la mujer es mi semejante, yo pues no quiero hablar con mi semejante, me bajo a hablar con el portero. Hasta eso. Es un sarcasmo, pero cuidado, claro, todos los extremos pueden ser sarcásticos, pero dan en el clavo. Si la mujer no sigue al marido en sus problemas y le atiende y se interesa por ello y piensa en cómo ayudarle a solucionar eso mismo, está perdiendo a su marido. Tenedlo en cuenta. Está perdiendo a su marido y eso es de mucha importancia. Por eso dice aquí, que vuestro atavío no esté en el estar horas y horas, quiere decir aquí, con los cabellos. Emploqués quiere decir, a ver que se quede bien liso por aquí, bien este por acá. Eso es lo que quiere decir el griego ese. Y arreglarlo. Y esta onda que no me sale, pero nada. Y 5 minutos más y te va a llegar tarde al punto, la mujer. Y que no me sale bien, y tal. Esta es una de las cosas. Luego el periseteoscripción, o sea, ya vienen las cosas. Periseteos ya dice que tiene que estar alrededor, luego está hablando de cosas que se ponen alrededor, sea collares, sea pendientes, cosas que se ponen alrededor. Cristión, de oro, si ustedes tienen falta de plata, no sea que la vecina va a decir, mira, de lo que se pone esta, la pobrecita no le llega para nada. En diceos y maquillos,
vestirse de unas buenas túnicas. Eso es lo que van significando todas estas palabras. Sino al, y hasta la partícula griega más fuerte que hay para dar un cambio de giro, Allah, pero no está completa porque viene una vocal detrás, sino Cristo. ¿Qué significa Cristo? Una caverna escondida, ¿verdad? Pues así tiene que ser el adorno principal, tiene que ser la de un ser humano, pone la de un ser humano, aquí han puesto solamente el interno, el del corazón, pero lo que pone el original tiene que ser la de un ser humano, como diciendo la mujer es un ser humano, no es un maniquí, no es una muñeca, es un ser humano, y está muy bien que lo ponga griego, y lo griego lo he puesto también aquí, sino la de un propia de un ser humano, está en el interior del corazón y que está en lo incorruptible de la mansedumbre y de la paz del espíritu. Eso es lo que dice el original. Sino en el atavío que está en lo incorruptible de la mansedumbre y de la paz del espíritu. O sea, que esta mujer esté sobre todo ataviada en que tiene un temple de tal mansedumbre para hablar, que a lo mejor viene el marido y viene enfadado por cómo va el negocio, y en cuanto lo ve entrar por la puerta, muchas mujeres ya empiezan a temblar. ¡Ay, qué Señor me trae hoy! Ya ves, ¿verdad? Pues cuanto peor Señor traiga, más mansedumbre. La Biblia dice que una respuesta mansa ablanda la ira. Y muchas veces la echamos a perder porque en vez de decir, calla un poco, hay gente que tiene que andar pasando. Y otra respuesta más, y otra respuesta más, y otra respuesta más, y ya está armado jaleo. Calla, calla, calla. Por muy mal que me detenga, no hay quien aguante. El otro calla. No tiene nada que decir ya. No tiene nada que decir. A esto va, a que tenga mansedumbre y quietud. O sea, serenidad. No quiere decir que se va a callar y que no va a dar ninguna razón de lo que sea, sino que tenga el control necesario para hablar con quietud y sin levantar el tono. Porque en el momento en que se levanta el tono, el otro lo va a levantar más, porque si no, no se oye. Es como cuando muchas veces entramos en la capilla y la gente está hablando. Esto lo conocemos bien de que me da la gana, ¿verdad? Y el organista se pone el órgano pensando, en cuanto suene la música, la gente se callará así, se calla así. Y grita mucho más porque el órgano le está pegando y no le dejan hablar. Y grita mucho más. Pues ¿qué es lo que pasa? Claro, si entra ya con mal genio y te dice, ¿qué? ¿Qué salga mira? Vaya genio que tiene. Pues ¿cómo no lo voy a tener? Con el hambre que tengo desde que he tenido el desayuno. Otro grito más. Esa es la realidad de la vida. Pero si te responde, pues mira, espera un poco, pero si vieras lo que te guardo y te encuentro una sorpresa. No la misma tortilla de ayer y de anteayer de eso, sino que lo vas. ¡Ay, qué bien! Le ponen una sala de televisión para eso, esas cositas que besan a la señora, que es buena, que me saltendo, cómo me prepara las cosas. Aunque sea anuncio de televisión, pero que sea también la realidad de la vida. Todo esto tiene su importancia. O sea, sorprender al marido, como también hay que sorprender a la mujer, naturalmente, si uno se olvida de la mujer. En cambio, si se le lleva un ramo de claveles cuando menos lo espera, o algún recorrido, una cosa que hace, eso hace mucho efecto. Eso hace mucho efecto. Y esto es lo que tienes que tener. Un espíritu afable y apacible. No solamente porque vas a conquistar al marido, y quizá es la manera como lo vas a conquistar para Dios. Eso es lo más importante. Sino es que esto es de grande estima delante de Dios. Como diciendo, aunque Él no te lo sabe, que de alguna manera le entrará, es ante Dios, ante el que tienes que mirar. Y que sepas que sea como sea, como Él responda, estás haciendo lo que es bueno delante de Dios. Y ahora pone el ejemplo, como buen judío, de lo que las buenas mujeres judías de los tiempos anteriores hacían. Como que dijo personas dentro de la historia de España quisieran recordar las grandes mujeres de la Edad Media, etc. Y dice, así, esto es lo que hacían
en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, cuya esperanza, cuyo pensamiento estaba puesto en Dios y estaban pensando en Dios sometidas a sus maridos. Y pone un ejemplo único de eso. Recordáis que en el Nuevo Testamento, especialmente Pablo, pone a Abraham como el padre espiritual de los creyentes, de tal manera que dice que todos nosotros, aun los no judíos, somos israelitas en el espíritu y somos creyentes porque somos hijos espirituales de Abraham. Pues aquí dice, vosotras, de la misma manera que los maridos son hijos espirituales de Abraham, vosotras sois hijas espirituales de Sara. Y tenéis que comportaros así como los hombres, creyendo como Abraham para ser justificados, vosotras respetuosas como Sara, para que seáis también imitadoras de lo que era la mujer de Abraham, la cual dice, obedecía a su marido y le llamaba Señor, y conste que no solamente era su marido, que era su hermano. De modo que cuando Abimelech, al rey de Egipto, le dijo, es mi hermana, no mintió. Lo que pasa es que no dijo toda la verdad. Tenía que haberle dicho, sí que es mi hermana, como lo dijo ya la segunda vez, es mi hermana porque aunque no es hermana de padre y madre, es del mismo padre. De modo que era media hermana, su mujer. Entonces, según las leyes entonces, no era ninguna cosa. Pero claro, tenía que haberle dicho, sí que es mi hermana, pero también es mi mujer. Y entonces hubiera dicho, eso es otra cosa, entonces no me la llevo. Pero le cayó la segunda parte y por eso pasó lo que pasó las dos veces. Ya que Abraham, que era el gran hombre de Dios y el gran amigo de Dios, allí fue un cobarde tremendo que Dios enseguida querido que le iban a dar la pinza para llevarse a su mujer. Si hubiera sido valiente, hubiera tenido más bendiciones de Dios. De la cual vosotras sabéis venir a ser hijas si hacéis el bien. Y entonces dice, sin temer ninguna amenaza. Una mujer cristiana y una esposa cristiana que se conduzca como Dios quiere, no tiene que tener miedo a nada. Empezando por el marido. Porque a una mujer que se conduzca con serenidad, con paciencia, con mansedumbre y sin subirse de tono, tiene que ser un bestia el marido que se ponga en peores condiciones o llegue a operar. Tendría ya que ser un bestia. Lo ordinario será que se manche y ya será algo. Pero aquí dice que será quizá el único modo de ganarlo. Y de ganarlo para el Evangelio no tiene eso mérito. No tiene ese mérito. ¿De qué le sirve a una mujer predicarle al marido decirle tú que no tienes un culto, no te gusta la palabra de Dios al tratar? Lo primero que el marido espera es cariño. Y mediante el cariño y el modo de tratarle de forma es como quizá dirá. Pero como lo uno vaya en contra del otro, sí dirá, para la religión que tienes tú, me quedo con la mía, porque ninguno. Y esto es lo que dice la gente, no se parece. En cuanto ve, sobre todo en un círculo tan estrecho como forma el marido y la mujer, y que el marido no sea creyente, y la mujer sí, pero de esta clase de creyentes que se hagan la víctima y que quieran meterle a puño al marido el Evangelio, pero como mujeres no se comporten como tal, ¿qué testimonio van a dar al Evangelio? Dicen, esa religión yo no la quiero, porque si fuera verdadera, tú no te comportarías conmigo como te estás comportando. Eso es lo primero que dice. Y ahora dice, finalmente, para todos ya, todos vosotros ser de un mismo sentido. La palabra que pone es esto es, ahí me dejó el principal versículo. Vosotros maridos, lo que el subconsciente nos traiciona, estaba queriendo decir todo lo que tienen que hacer las mujeres y se me olvidaba lo que tenemos que hacer los maridos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. A mí esta palabra me costó mucho al principio porque hasta me daba risa cuando no conocía la palabra de Dios bien, pensando que sabiamente que Dios es así tan mucho, sabiendo cómo es poco la vuelta. Pero cuidado, no significa nada de eso. No quiere decir que no haya que cogerles la vuelta. Pero sabiamente, por eso hay aquí una cita, es lo mismo que cuando Pablo dice que según el sentir de Jesucristo y el sentido del Evangelio, según el conocimiento del verdadero Evangelio, o sea, vivir con ellas según manda el Señor, según compete a creyentes,
Esto es lo que quiere decir la sabiduría con la que hay que vivir con ellas. El verbo dice vivir convivir. El verbo también significa cohabitar, porque habitar con es vivir con, y todo ello va unido. O sea que el modo de convivir ha de ser el modo de cohabitar también como Dios manda. Y que aquello sea lo primero. O sea que la fe y el temor de Dios estén ya en el principio incluso de la cohabitación sexual. De tal forma que uno busque con el amor de Dios tener tal amor a su cónyuge que busque el bien y el placer y la satisfacción de su cónyuge antes que la suya propia. Porque hasta en el terreno de la psicología pura será el mejor modo de que él quede mejor satisfecho. Una persona, un marido, una mujer, y sobre todo, cuidado los recién casados o los que os vais a casar, porque las primeras veces marcan quizá para siempre la vida de un matrimonio. Ha de notarse tal generosidad en cada uno de ellos al entregarse, que en esa entrega de verdadero amor con generosidad, buscando que sea el otro el que se satisfaga, más que buscar su placer y nada más, tiene una importancia tal que marca la psicología del matrimonio para siempre. Porque aquello no se olvidará. Un egoísta. Este no me gusta más que para usar de mí. Esto es lo que piensa la mujer. No os quepa duda. Y la mujer tiene una psicología distinta del marido, y hay que conocerla. Porque también tiene una fisiología distinta del varón, y hay que conocerla. Y si no se conocen todas estas cosas, que nos parece que esto no pertenece ni siquiera a la Iglesia, que no pertenece a la Iglesia, como esto no se vive bien, lo otro no irá bien tampoco. Y ya puedes decir cosas espirituales y a leer la Biblia juntos, pero lo otro va mal, os va a ir muy mal también lo otro. Veréis cómo termina el versículo. Dice, el marido, después de vivir con ellas, convivir, cohabitar con ellas, según Dios, con la sabiduría de Jesucristo, que amó a Cristo y se entregó a sí mismo por ella. Por eso está la cita de Efesios 5:25, de la misma manera que Jesucristo ama a su iglesia, así tiene que hacer el marido con la mujer, sacrificarse hasta en cualquier detalle. Y dice, dándole honor, estima, respeto a la mujer como a vaso, quiere decir, vaso es nuestro cuerpo, como a un ser humano que en lo físico es más frágil. En lo físico es más frágil. ¿Según en qué sentido? Cuidado. Que la mujer tiene mucha más resistencia a otras cosas. Pero en el sentido de la fuerza, al menos conforme la sociedad nos ha hecho, pues el hombre puede abusar más de la mujer que al contrario, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, en cuanto a lo natural. Pero y en cuanto a lo espiritual, sí, coherederas de la gracia de la vida, en plano igual. Porque esto nos recuerda cuando en Gálatas dice, ahora ya no hay griego ni judío, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay varón ni mujer. ¿Qué quiere decir? Que Dios o que Jesucristo con su evangelio ha quitado los sexos, que todos tenemos el mismo sexo. No, sino que en lo espiritual somos iguales. Somos iguales. Vendrá la cuestión del ministerio, eso lo deja aparte. Pero aquí no se trata de gobernar la iglesia, sino de recoger frutos espirituales de la fe. Y en ese sentido, coherederas de la gracia de la vida. Es decir, la misma herencia que tú tienes, marido, porque si eres un creyente, sabes que tienes la esperanza en una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que se te guarda, reservada por Dios en los cielos, aquel apartamento, etcétera, no solo para ti, para tu mujer igual, en igualdad de derechos. De modo que en todo lo espiritual, iguales, coherederas, o sea, copartícipes de la misma herencia de esa gracia, que es un favor de la vida, y naturalmente de la vida eterna. Vamos a ver el verbo que pone, que se le pone, tiene que poner saber.
dándoles el honor que les corresponde, como a las que son sincleronomoi, coherederas, jaritos de la gracia, de la vida también. Siempre que sale en la Biblia la palabra esta, Zoe o Zoe, según se pronuncie, siempre es la vida espiritual que nace de arriba y tiene que volver arriba para convertirse en Zoe Aion, vida eterna. Lo que es vida del cuerpo, vida temporal, nunca la Biblia la llama Zoe, sino Zoe. Y cuando es lo exterior, bien, se tiene, Zoe, la gracia de la vida eterna. ¿Para qué? Y ahora viene una finalidad. Quiere decir que los maridos han de tratar a las mujeres de esta forma, dándoles este honor, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, y tratándolas como Cristo trató a su iglesia, con un amor desinteresado, sacrificándose si hace falta, perdiendo de su derecho si hace falta. ¿Esto para qué? Con el objeto de que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabéis cómo lo ponen en el original? Fijaos, porque es una frase drástica. Para que las oraciones vuestras no queden cortadas en el camino hacia arriba. ¿Veis la fuerza que tiene? Es cotestai. Coto significa cortar. Ex, que cuando están saliendo del corazón quedan cortadas. O sea, se supone que un marido y una mujer creyentes se ponen a orar, y si no oran juntos va a ir mal el matrimonio. Pero como hayan tenido alguna gresca aquel día, ahí que mal se ora por la noche, que esfuerzo hay que hacer, ¿verdad? Si casi no te miras con ella porque has tenido una palabra, pues ahora a orar. Como eso estorbe la oración, es como si aquel día hubiese sido un día de maldición y que vuestras oraciones no pudieran subir al cielo, porque hay una cosa que las está cortando. Esto es lo que quiere decir esto. Cuidad como os portéis con vuestras mujeres, porque como no os portéis sabiamente con todo lo que significa según lo que os dice, vuestras oraciones van a ser estorbadas. Y la palabra aquí es, van a ser estorbadas, porque como no os portéis sabiamente con todo lo que significa según lo que os dice, vuestras oraciones van a ser estorbadas. Y la palabra aquí es, van a quedar cortadas. Es decir, ese hilo que sube de la tierra al cielo a la presencia de Dios con nuestras súplicas, pidiendo que baje una respuesta divina. Y marido y mujer que a veces están en una necesidad grave y saben que si son creyentes y lo piden a Dios con fe, Dios como buen padre se les concederá. Como no estén en la relación conyugal correcta, no lo van a conseguir, porque esa oración no va a llegar al cielo. Va a quedar cortada a mitad de camino. Eso es lo que quiere decir. De modo que tiene una importancia tremenda. Estos 7 versículos, no importa que haya pasado el tiempo, pero tener en cuenta que tienen una importancia decisiva. Y ahora yo digo para todos, finalmente, en general, sobetelos quiere decir ya, para terminar, todos ya en general, homófrones, teniendo el mismo modo de pensar, los mismos criterios respecto al modo de conducirse, quiere decir, siempre que están efrones, astrones es el insensato que no sabe cómo conducirse, homo es lo mismo, el mismo, homófrones, pensando lo mismo, simpaseis, padeciendo con los demás, compasivo es el que compadece, por lo tanto el que padece conoce. ¿Qué quiere decir padecer con otro? Que si uno está llorando, llorar con él, que si uno se goza, gozar con él, porque el pathos, la pasión es la emoción, que es lo que quiere decir en griego pathos, la emoción. ¿Os amáis de veras? ¿Sois hermanos? Y somos hermanos dentro de una misma comunidad, llorar con el que llora, gozar con el que goza, alegrarse con el que se alegra, estar al lado del que tiene una desgracia, animarle cuando tiene... Todo esto entra dentro de esta palabra, simpaseis, porque es una palabra que en la epístola a los hebreos se le aplica precisamente a Jesucristo para darnos ánimo de que tenemos un sumo pontífice simpaseis, que sabe padecer con nosotros, que sabe compadecerse de nosotros, porque lo ha padecido también, todo y más que nosotros hayamos podido padecer. Filadelfoi,
o sea, amor fraternal, amar a los hermanos. Eusplanchnoi, si sabes esta palabra, la voy a explicar porque significa mucho. Misericordioso, cuando uno lee los evangelios, ve que Jesucristo tenía misericordia y tuvo compasión de las multitudes. Hay dos palabras para decir misericordia en griego y las dos tienen mucha importancia. La una, de la cual viene limosna, eleos, de ahí viene elemosina, limosna. Y esta es una compasión para la cual solo hace falta echar mano al bolsillo y decirle, ahí tienes que. Si quiera uno tan serio, ya le ha dado una limosna, esa compasión. Pero cuando dice en el Evangelio que Jesucristo tuvo compasión de la multitud, no usa ese verbo, no usa este mismo, que significa conmovérsele a uno todas las entrañas y llenarse tanta emoción que no puede menos de echarse a llorar al ver lo que le está pasando al otro. O sea que cuando dice que Jesucristo tuvo compasión de aquella pobre gente, porque los veía como ovejas sin pastor, y cuando le dicen despáchalos, que ya es hora, que se vayan a comer a sus casas, eso lo decían los discípulos, pero las entrañas de Jesucristo no le permitían eso. ¿Cómo? Que se vayan a comer a sus casas. No. Estos van a comer aquí. Estos no se van sin comer. Han estado aguantando todo el día escuchándome. Sí, a los estómagos vacíos no se les puede predicar mucho evangelio. Tiene que llenarse también el estómago. Si no nos han seguido ya bastante. Tienen que comer aquí. Y se le conmovieron todas las entrañas a Jesucristo. Este es el verbo que hay allí. Y este es el verbo que es. De modo que cuando tengamos compasión los unos con los otros, que no sea ese de la elemosina. Es decir, que falta algo, aquí me tienes. Hombre, pues necesitaría cierta cantidad, cinta. Y eso se le da y no tienes que empezar a llorar por eso, hombre. Pero cuando ves que a un hermano tuyo le está pasando una tribulación o ha perdido un ser querido y llegas a emocionarte y entras en aquella casa y no entras riéndote, entras llorando porque es un hermano tuyo y tus entrañas se conmueven como se conmueven las tuyas. Eso debe ser, por lo menos. Eso debe ser. Y a eso es a lo que el apóstol apunta cuando dice misericordiosos. Leemos nuestras Biblias y leemos misericordiosos. ¿Verdad que nos dicen mucho más ahora? ¿No merece la pena desentrañar todo lo que lleva el texto griego dentro? Con todo lo que dice de entrañas y de conmoción de entrañas. Ya cuando leáis misericordiosos otra vez, sabéis que significa que se conmuevan todas las entrañas cuando le pase a un hermano algo. Y donde pone amigables, esta sí que es una verdadera malísima traducción. Que me perdone el Reina Valera. No dice amigables, dice humilde. Tateinophrones. Tateinophrones significa el que piensa bajo de sí mismo, el que se tiene a sí mismo por inferior a los demás. Eso es lo que se llama tateinophrones. Y esta palabra sale en Efesios 4:3 y la vais a ver en qué forma la dice. 4:2. Son las 4 virtudes que exige el apóstol para que la unidad de la iglesia pueda marchar. Y son, con toda humildad, ya está, esta misma, la misma palabra, tateinophrones. Pues bien, esto es lo que quiere decir. Nada de amigables, por una razón muy sencilla. Hay una regla en literatura que se llama el anticlima, que quiere decir que cuando una persona está diciendo algo y va diciendo más, que al llegar al final no se queda abajo. Pues entonces la gradación dice, hombre, podrías haber empezado por debajo y decirlo más alto. Después de haber dicho que sean compasivos de un mismo sentir, amándose fraternalmente y con toda misericordia, ahora, amigables, que sois amigos. Hombre, ya me has dicho mucho más que amigos. Tiene algo más difícil. La humildad es mucho más difícil que todo esto. Una persona puede compadecerse de otra, como os decía en uno de estos días. No es difícil acompañar a un hermano cuando lo está pasando mal. Es mucho más difícil acompañarle cuando lo está pasando bien. Porque entonces sí que hace falta humildad. Cuando lo pasa mal tú te presentas como superior porque le puedes dar algo. A ti no te pasa eso y vas a salir como quien da. Pero cuando es él el que lo pasa mejor, va a salir como quien recibe. Y por lo tanto tú te haces el menos. Tienes que tener humildad. Por lo tanto, cierra con lo que verdaderamente es principio y fin de la conducta cristiana. La humildad. La humildad no en el sentido de bajeza. No es eso la palabra que pone cuando la
La Virgen está diciendo que el Señor no vio la humildad de su sierva, no, vio la bajeza de su sierva, vio cuán poca cosa soy, se fijó en cuán poca cosa soy. Pero aquí es el pensamiento que tiene uno de que es poca cosa, de sí mismo poca cosa, que si es algo lo es porque el Señor le ha dado algo, pero de suyo no, y tiene que tenerse por menor de los demás. Y si se tiene por menos que los demás, entonces le será mucho más fácil todo lo que viene. Porque lo que viene es no devolviendo mal por mal, pero una persona que es orgullosa lo que está esperando siempre que los demás les den más. Y ha dado 5, ya cree que le tiene que dar 20. ¿Por qué? Porque se estima en más que los demás. Pero si se estima en menos que los demás, por poco que le den le parecerá mucho. Mira, yo no me merecía, yo no sé para qué me ha dado esto. Si es total, yo lo que he hecho por él, si no tiene ningún mérito, y me está dando tantas veces las gracias, esto es humildad. Pero cuando lo que esperas es que te dé más y más y más, es que llevas un orgullo dentro que dices, yo he hecho tanto por él, y mira con lo que me responde. Entonces tú crees que has hecho más, o que eres más. Ya está, por eso está ahí en medio ese humilde sendero de amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Se lo pone en otra parte también. Sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, como diciendo, de modo que toda vuestra herencia que Dios os reserva es bendición, y de esa tan grande fuente de bendición, ¿estáis sacando maldiciones? ¿No veis que estáis haciendo lo contrario de lo que os dan? ¿Qué ha hecho Dios con vosotros? ¿Qué ha hecho con nosotros? Si Dios hubiese portado de esta manera con nosotros, ¿qué bendición nos hubiera dado? Pues la maldición que merecíamos, y mereciendo todas las maldiciones juntas del mundo por medio de su Hijo, no nos ha dado otra cosa que bendiciones. Y nosotros que estamos llenos de bendiciones, a la primera vamos a responder con una maldición al hermano. ¿Eso es lo que quiere decir? Sois herederos de una bendición tan grande y vais a devolver maldición por maldición, de ninguna manera. Y ahora dice, tomándolo del Antiguo Testamento, porque incluso hasta de esta forma, el que quiere amar la vida y ver días buenos, es decir, pasarlo bien incluso aquí, refrene su lengua de mal, no digas mal de otros, no calumnies, no vayas diciendo comidillas, no vayas diciendo lo que has oído. ¿Sabes lo que dicen de tal? Enseguida no se lo digas a nadie, como decía el otro día. Y el otro día igual, no se lo digas a nadie, y en pocos días el pueblo lo sabe. Refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaños, entonces ya es calumnia. El que quiere amar su vida, fijaos bien, el que quiere amar la vida, agapán, el amor que viene de arriba, y poem, la verdadera vida, y ver días buenos, pausa totenglosan. En vez de decir refrene su lengua del mal, lo que dice aquí es haga cesar su lengua, pausa totenglosan, haga cesar su lengua de toda cosa mala, y que tenga sus labios bien cerrados de todo lo que sea el hablar un engaño, y que se vuelva de toda maldad, dice así, la parte del mal, que se vuelva de toda maldad y haga o yésato hacer el bien, busque con todo empeño la paz y siga en pos de ella, porque ahora viene la diferencia que hay entre ojos y rostros. Con esto termino. Los ojos del Señor están sobre los ojos. Cuando en el Antiguo Testamento está hablando de que un buen criado está mirando al ojo y a la mano del Señor, porque no necesita que el Señor le diga, vete a tal, sino que está mirando a Jesús. Y hace unas cosas así, y ya sabe a dónde le dice. Pues bien, los ojos de un buen amo o de un buen padre están con gusto sobre sus buenos hijos. Es decir, está viendo con gusto a sus hijos. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Para qué? Para mirar que no les suceda ninguna cosa mala. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Para qué? Escuchando siempre a ver qué me pide este hijo. A ver qué me pide. O sea que Dios como buen padre
estar mirando con sus ojos como buen padre de que no le suceda ninguna cosa mala a su hijo,